Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Estamos llegando al final de la serie basada en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, la oración más conocida, creo que por todos nosotros, por lo menos por la mayoría de nosotros, como la oración al Padre Nuestro. Cada vez que nosotros nos referimos a la oración, nos estamos refiriendo simplemente a nuestro tiempo de diálogo con Dios diario, con nuestro Padre Celestial. Es por eso que usamos el término oración antes que rezo, porque cuando nosotros hablamos de rezo, caemos fácilmente o simplemente nos estaríamos refiriendo a un ritual, a un ritualismo. Y la verdad es que nosotros como seres humanos somos dados a esto de los rituales. Y la oración está lejos simplemente de ser algo parecido. La verdad es que cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les enseñó justo en ese mismo contexto donde habían personas que preferían o simplemente con mucha facilidad cumplían, entre comillas, una regla antes que buscar un corazón humilde delante de Jesús, delante de Dios. Y por eso es que Jesús les enseña cómo es que deben orar y cuál es la forma correcta de orar. Ahora, algo muy interesante, no es que ellos no tuviesen un modelo de oración. La verdad es que ellos veían a los fariseos, veían a los sacerdotes elevar sus plegarias, cómo oraban, cómo se comportaban supuestamente delante de Dios. Pero aún así había algo en sus corazones que les hacía pensar que esa no era la manera correcta. Si esa fuese la manera correcta, seguramente ellos lo hubiesen hecho de esa manera. Pero, es más, es posible que algunos de ellos lo hicieron antes de que Jesús llegara. Pero cuando ellos veían todos estos rituales realmente, toda esa forma en que los fariseos hacían las cosas delante de Dios, empezaron a hacerse unas preguntas y les empezaron a surgir preguntas al punto que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar al Padre. Eso es interesante. Entonces, esto me recuerda que Dios nunca desecha un corazón que desea con ánimo santo buscarle. Dios nunca rechaza un corazón, nunca desprecia un corazón que con anhelo santo desea buscarle y tener una relación con Él. Ese dicho sea de paso rápidamente, fue uno de los grandes problemas del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y fue tan evidente la forma en como ellos le daban más valor a las prácticas que al mismo Dios, que Jesús mismo en Mateo capítulo 15, versículo 8, retomó unas palabras que las encontramos también en el Antiguo Testamento, pero Él, refiriéndose a su pueblo, dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero hacían todos los rituales, seguían supuestamente la norma. ¿Cómo es que Jesús pudo sentirse de esta manera? Por lo mismo, porque a veces simplemente ellos se enfocaron en hacer una serie de cosas y no por alimentar una relación delante de Jesús. Ahora aquí es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. Y esa pregunta sería, ¿qué diría Jesús acerca de nuestro corazón? ¿Qué diría Jesús acerca de nosotros? ¿Será que nosotros nos parecemos a ese pueblo al cual Él se está refiriendo aquí en Mateo 15:8? Que con sus labios, que con sus prácticas, entre comillas, le honran, pero su corazón nada tiene que ver con Él. Sería interesante que nosotros nos hiciéramos esta pregunta. Y lo que Jesús dijo acerca de los fariseos fue esto. Ustedes hacen cosas externas, cumplen con algunos tiempos, cumplen con algunas dietas, con algunas festividades, pero aún así lo hacen para mostrarse a ustedes mismos y lo hacen para satisfacer su propio ego. Hacen todas estas cosas, pero yo no estoy interesado en ninguna de estas cosas porque no me interesan las cosas mecánicas ni nada que tenga que ver con un ritual. Me interesa
el corazón. Lo único que me interesa es que ustedes se sinceren conmigo, que lo que para mí importa también sea importante para ustedes. Sí, es como si Jesús les estuviese diciendo, quítense la máscara conmigo. Conmigo no tienen que aparentar. Muéstrense tal cual son. Ellos, su pueblo, eran profesionales en el uso del antifaz. Usaban máscaras a la perfección, tanto que Jesús dijo sepulcros blanqueados, que por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia o de pudrición simplemente. Y saben, nosotros a veces nos confundimos y en el tiempo que nosotros vivimos también hay cosas que ocurren que son muy similares. Por ejemplo, hay gente que cree que porque va a la iglesia cada domingo, entonces ya es cristiano. Hay gente que cree que porque porta su camiseta con un mensaje bíblico o simplemente con un texto bíblico, luego ya es cristiana. Hay otros que sienten que porque escuchan música cristiana en sus casas o en su carro, entonces ya eso los hace cristianos. Otros simplemente han adoptado un lenguaje espiritual y eso les hace sentir que son creyentes. Y no, nada de esas cosas nos hace creyentes. Quizá algunas sean un pequeño reflejo de un creyente, pero no nos hacen creyentes. Lo que nos hace verdaderos cristianos es magnificar su nombre con nuestro estilo de vida, resultado de abrazar su reino y andar en obediencia. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Y eso es lo que Jesús declaró en la oración al Padre nuestro. Eso es lo que Él nos quiso enseñar. Entonces, no nos engañemos. Es fácil atender algunas cosas externas para la gran mayoría de nosotros antes que anhelar un corazón sincero que busca la presencia de Dios y una comunicación continua con Él. Así que de eso se trata esa serie y es de alguna manera lo que hemos tratado todos esos domingos atrás, de estar en sintonía con el Dios del universo, de que a través de la oración nosotros estemos en sintonía con nuestro Padre Celestial. Ojalá que tú ya le llamas Padre a Dios. Y si no es así, hoy puede ser el día en que todo cambie en tu vida, en que cambia la forma en que tú ves a Dios, pero más aún cambia la forma en que Dios te ve a ti. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón como Salvador personal, entonces Dios no te ve como hijo o como hija todavía, simplemente te sigue viendo como parte de su creación, tal vez la creación especial, la corona de su creación, la máxima expresión de su creación. Pero eso mismo, simplemente creación, no hijo. Entonces, hoy espero que sea ese día en el que ojalá tú empiezas una relación con Dios como padre e hijo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a mirar esta vez el versículo 13. El versículo 13 de Mateo nos dice lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa fue la parte que cubrimos el domingo pasado, pero necesitamos continuar con la siguiente parte después del punto y la coma que ustedes tienen ahí también. Después de ese punto y la coma dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y ahí sí viene el amén. La verdad, esto es muy, muy interesante, muy revelador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a terminar la oración ¿de qué manera? ¿Cómo es que nos han enseñado? Nosotros, la mayoría de nuestras oraciones terminan con una petición, porque nos dijeron que después de hacer todo lo demás, de último podríamos pedir. De hecho, eso suena muy ritual. Pero, ¿ustedes recuerdan cómo es que Jesús comienza la oración?
¿Cómo es que Jesús comienza esta oración modelo? Voy a leerlo en mis propias palabras o simplemente decirlo en mis propias palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¡Wow! Eso es algo digno de Dios. Todos nuestros diálogos deberían empezar con esos elementos. ¿Cómo terminaríamos? Pero ¿cómo terminaríamos nosotros esa misma oración? Creo que ahí está la diferencia. Una buena pregunta que podríamos hacernos es esta misma. ¿Cómo terminas tus oraciones? Antes del amén, ¿qué hay en tu oración? ¿Una petición o una exaltación a Dios? Puedes contestar esta pregunta y compartirnos tu respuesta si lo deseas en los comentarios a este video. Sería interesante leer tus respuestas. Pero seguramente cuando nosotros hemos orado y ahora que estamos en el ejercicio de aplicar estos conceptos y la esencia de la oración y aprovechar nuestro tiempo de diálogo con Dios mejor, seguramente cuando hemos glorificado a Dios, exaltado su nombre, cuando cuando habremos pedido perdón por otros, confesado nuestro pecado y haber pedido perdón a Dios, muchos de nosotros estaríamos listos para pedir, ¿cierto? Es así como ocurre en el mayor de los casos. En el mejor de los casos. Si digo que ocurre en el mejor de los casos, porque a decir verdad, muchas de nuestras oraciones empiezan con quiero y terminan con dame. Y eso sí, claro, al final necesitamos añadir el amén. Esa no puede faltar, pero muchas veces también ese amén significa que así se haga, amén, que así se haga como yo quiero. En realidad, cuando nosotros decimos amén, ¿estamos pensando en que se haga como nosotros acabamos de pedir o que se haga la voluntad de Dios? Ese amén es ¿para qué? ¿Para que se haga la voluntad de Dios o para que se haga conforme nosotros hemos pedido? Eso también es interesante. Pero notamos aquí que la forma en como Jesús comienza su diálogo con el Padre es la misma forma en que está terminando. Y eso es importante porque en primer lugar nos vuelve a recordar lo que hemos dicho muchas veces, domingo tras domingo, mientras hemos pasado tiempo aquí en Mateo capítulo 6. Que la oración no se trata de nosotros, que la oración se trata de Él y no de nosotros. Dios a través de la oración debe recibir la gloria de sus hijos. Dios a través de la oración debe recibir la gloria de sus hijos. El nombre y la exaltación del nombre de Dios deben ser nuestra prioridad a la hora de orar. Y si aún no estamos completamente seguros de que esto es así, que la oración se trata de Él y no de nosotros, quiero que miremos a todo lo que hemos visto hasta ahora en un solo conjunto. Entonces, por favor, vayan ahí conmigo a Mateo capítulo 6, seguramente estás ahí, Mateo capítulo 6, pero vamos a leer toda la oración desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, miremos esto mismo, pero detenidamente. En primer lugar, Jesús oró, Padre nuestro que estás en los cielos. Y saben, eso tiene que ver con Dios, no con nosotros. Esta es la paternidad de la oración. Y no es otra cosa que el deseo de Dios expreso hacia la humanidad. Su deseo es que cada criatura le llame Padre.
No todos somos hijos de Dios, así que la primera línea de la oración nos comunica el deseo de Dios. Y no es otro, sino que Dios desea que le llamemos Padre. Él desea ser nuestro Padre. Cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos fue en un contexto muy particular. De hecho, los fariseos que estaban allí, a los que Jesús mira antes de enseñarle estas palabras a los discípulos y les dice, mira, no hagan lo que ellos hacen. Ellos no están orando. Mas vosotros cuando oréis, y es lo que nosotros leemos como la oración al Padre Nuestro. Pero los fariseos estaban ahí. Ellos decían que eran hijos de Dios por cuanto eran hijos de Abraham. Pero Jesús les dice a esa gente, ahí mismo, implícito en el Padre Nuestro, que solo se llega a ser hijo de Dios al recibir el mensaje de Jesús, al recibir su mensaje. Ustedes pueden imaginar Jesús con sus discípulos. Jesús les está enseñando a ese pequeño grupo de hombres que le habían decidido seguir, rendir sus vidas a Él, y les está enseñando, y al otro lado están los fariseos, los religiosos del primer siglo, los que se creían mejores hijos de Dios y los que creían que Dios no tenía parte, o que el resto del mundo no tenía parte con Dios sino ellos. Y Jesús les dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro. Eso debió haber sido chocante para ellos. ¿Cómo así que Jesús se dirige al Padre Celestial como Padre? ¿Ellos acaso pueden ser hijos? Sí. Jesús derrocó esa idea, esa teoría de que simplemente por hacer algunos rituales nosotros somos hijos de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y Jesús en esencia les dice más adelante, si ustedes fueran hijos de Dios, creerían a mi mensaje y creerían que Él me envió. Pero por cuanto no son hijos ni de Abraham, ni son hijos de Dios, es que me aborrecen y ahora buscan matarme. En pocas palabras, eso fue lo que Jesús le respondió. Pero notan, la primera línea de la oración tiene que ver con Dios, con su deseo. Pero continuemos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? ¿Debemos echar lisonjas a Dios para que luego Él responda a nuestro clamor de la manera en que nosotros esperamos? No. Eso no debe ser posible de ninguna manera. Esa es su prioridad. Su nombre es nombre sobre todo nombre. E independientemente de lo que Él haga o deje de hacer, Él nunca dejará de ser Dios. Él seguirá siendo Dios. Y su nombre, como lo indica la Escritura, es Santo, Santo, Santo. Entonces, decimos que eso tiene que ver con la prioridad de Dios, con lo que a Él le importa. Y a Él le importa su nombre, su buen nombre. Y usted y yo podemos mediante la oración reconocer delante de Él esta gran verdad. Entonces, Padre Nuestro es su deseo, santificado sea su nombre, es su prioridad y se trata de Él. En tercer lugar, si continuamos con la oración, lo que leemos es, venga a nosotros tu reino. Y saben, Dios al comienzo de la historia, de la humanidad fue el único rey. Fue el único rey, el único gobernante. Se hablaba entonces de una teocracia. Dios era el único rey, donde Dios era el dirigente absoluto. Pero ¿saben? Llegó un punto en el que el hombre quiso que no fuera más de esa manera. Pidieron un rey y adivinan qué pasó. Dios les concedió un rey, uno de carne y hueso. Pero por ser de carne y hueso, era corrupto tanto como ellos. Y los problemas llegaron y todavía nosotros los experimentamos en nuestros días. Pidieron un juez y Dios les envió jueces. Y saben, esto es solo un reflejo de que desde tiempos antiguos hemos tenido el hábito de pedir cosas que no necesitamos porque pedimos cosas a la ligera, movidos por nuestros caprichos. Qué mal que a veces pedimos. Pedimos cosas que no nos ayudan, cosas que no necesitamos.
Pero Dios en aquella ocasión y desde entonces ha permitido que haya hombres que ejercen dominio y dirección y que gobiernan sobre otros. A propósito, hablando del reino de Dios, en este punto, en esta tercera línea, ¿te gustan tus gobernantes? ¿Estás de acuerdo con ellos? Las personas que en este momento ejercen sobre ti algún tipo de dominio o autoridad, ¿te agradan? ¿Son de tu satisfacción? ¿Te gusta? ¿Te llenan? ¿Te satisface la forma en que ellos manejan las cosas? Si tu respuesta es negativa, si tu respuesta es no tengo una buena noticia para ti esta mañana, ellos no nos gobernarán para siempre. Su reinado no será para siempre, un día acabará. ¿Y saben por qué puedo decir esto? Porque un día el reino de Jesús se va a imponer, se va a dar, y Él será el rey absoluto y soberano sobre todos. Él lo prometió. Jesús no es ajeno a nuestro deseo de reinado, de ese reinado que es justo. De hecho, Él mismo nos recordó y Él mismo lo pidió al Padre. Es interesante que cuando Jesús oró, venga a nosotros tu reino, estaba diciendo, Padre, cumple tu promesa, instaura mi reinado. Claro, no en ese tiempo, pero se dará en algún momento. Él no es ajeno a nuestra necesidad de un gobierno justo, de un gobierno con equidad. Entonces, venga a nosotros tu reino tiene que ver con el plan de Dios, con el programa de Dios. Y su programa está centrado en una sola persona, y es Jesús. Jesús reinará. Él lo prometió y Él lo hará. Lo prometió al rey David. Las profecías señalaban que del linaje de David vendría el rey de los judíos. Con sarcasmo los soldados judíos, los soldados romanos y muchos de los sacerdotes y del pueblo judío reconocieron eso. En el letrero que pusieron sobre la cabeza de Jesús decía, este es el rey de los rey de los judíos, Jesús, rey de los judíos. Ahora, eso lo hicieron con sarcasmo, pero estaban declarando una verdad. Y luego, en palabras del apóstol Pablo, Dios mismo nos recuerda que vendrá un día en que todos, escuchen esto, todos reconocerán que Jesús es el Rey. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 leemos eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escuchen esto, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Notan? Todos, absolutamente toda la creación, toda la humanidad, un día doblará rodilla en reconocimiento a Jesús como Rey. Y luego el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una de las cosas que Jesús dijo a Dios estando aquí es, glorifícate en mí. Y si Jesús en este contexto que estamos leyendo en Filipenses, cuando Él sea Rey, es para la gloria de Dios Padre. Ahora, esto lo veremos en el futuro. Lo que nos queda ahora a nosotros, cada vez que llegamos delante de Dios, ojalá sea el deseo cada día de verle a Jesús como Rey, de ver a Jesús como Rey absoluto, como el Rey universal, y ver cómo toda lengua confiesa que Él es el Señor. Luego, en la cuarta línea, leemos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Notan? Todo se trata de Él. Hasta aquí todo tiene que ver con Él. Entonces la línea 4 dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso tiene que ver con su propósito. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque podemos obrar de acuerdo a su propósito aquí y ahora. No necesitamos esperar el gran día para vivir esta realidad.
No necesitamos que Jesús sea el Rey absoluto para nosotros empezar a vivir y a obrar su propósito. Podemos hacerlo desde ya, especialmente si somos sus hijos. De hecho, usted y yo podemos ser luz para el mundo en el sentido en que su voluntad se cumpla en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, tiene que ver con su propósito. En el quinto punto o en la quinta línea leemos el pan nuestro de cada día, dánoslo, y el pan nuestro de cada día. Esta es la provisión de Dios para sus hijos. Esta es la provisión del Padre Celestial para sus hijos. Dijimos que esta parte tiene que ver o encierra toda la esfera física. Dicho de una manera más sencilla, tiene que ver con el alimento, con el techo y con nuestro vestido. Esas son las necesidades elementales. Jesús lo dijo y tomó como ejemplo las aves. Y luego, Pablo, el apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 11, nos dice que él también abrazó de una u otra forma y entendió esa verdad. Y que se bastó en eso. Versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Parece que muchos hombres que se pasan por líderes, que se pasan por pastores, no han tomado con plena seriedad esas palabras del apóstol Pablo. Y si no han caído, seguramente un día caerán, porque han desviado completamente lo que Pablo abrazó. Ellos no se han llenado simplemente con lo que Dios les ha dado como básico, sino que simplemente incluso han hecho de la fe la excusa perfecta para enriquecerse, para hallar riquezas dañinas. Ahora, el apóstol Pablo entendió esta realidad de que Dios suple las necesidades que son elementales, que son básicas en nuestra vida. Él no pidió lujos y aprendió a confiar su necesidad física en la provisión del Padre. Y aquí necesito simplemente mencionar que el apóstol Pablo tampoco está condenando las riquezas, sino el amor al dinero, el amor a las riquezas. Si Dios un día me da riquezas y si Dios te da riquezas algún día, ojalá que también cuida nuestro corazón. Pero ante todo, deseo que Dios nunca me falle con lo que es necesario. Y de eso estoy seguro. Estoy seguro que nunca me va a fallar. Jesús me lo recordó en la oración que hemos repetido y que ahora estamos estudiando. Nunca nos va a faltar con el pan nuestro de cada día. Nunca nos va a faltar con lo que es necesario para sobrevivir. Así que esa es su promesa. Seguimos avanzando y llegamos a la línea número 6 y es perdónanos nuestras deudas. Esto también tiene que ver con Dios y tiene que ver con su perdón hacia nosotros. Dios no necesita que nosotros le perdonemos. Somos nosotros los que hemos fallado y necesitamos el perdón de Dios. Nada ha dejado de girar en torno a Él en la oración que Jesús nos está enseñando. Su perdón es algo que todos necesitamos, pero que aún tristemente no todos han reconocido. Es una necesidad que no todos han reconocido. Y si nosotros reconocemos esa necesidad ahora, genial. Pero si no la reconocemos ahora, la reconoceremos en el futuro. ¿Recuerdan en Filipenses? Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Así que si esas personas no lo hacen estando en vida, seguramente lo harán en el futuro un día. Pero aquí hay algo importante que nosotros necesitamos tener en cuenta.
En primer lugar, si lo hacemos ahora, aquí, ahora mismo, lo hacemos para salvación. Lo haremos para salvación. Pero si esperamos hasta el final, hasta el día futuro, lo haremos para condenación. Y eso es lo que Jesús no desea. Dios espera que toda la humanidad haga parte de su reino futuro. Él no desea que alguien se pierda, al contrario, Él desea que todos procedan al arrepentimiento y que conozcan su salvación. Pero para eso necesitamos abrazar y recibir su perdón ahora, porque es la única forma en que podremos tener la seguridad de nuestra salvación eterna. Todo se trata de Él. La línea número 7 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se trata de su cuidado hacia nosotros. Se trata de su protección, se trata de su soberanía, se trata de su poder, se trata de su misericordia, se trata de su dirección para con nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él y lo que Él hace por nosotros. Esta no es otra cosa que nuestro bienestar espiritual. Esa es la protección de Dios y está contenida y es su promesa para sus hijos en esta oración. La promesa de que si somos obedientes, Él no permitirá que el mal nos toque. Él no dejará que el enemigo nos haga daño. Nos probará, pero no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Entonces vemos aquí que Dios protege a sus hijos. Esa es la protección de Dios para sus hijos. Y entonces llegamos al final. Y esta parte es maravillosa. ¿Saben? No existe otra forma de poder decir a Dios: tuyo es el reino, el poder y la gloria, que no sea después de haber contemplado a Dios en cada una de las líneas anteriores en la oración. Si nosotros no hemos hecho ese proceso, si nosotros no estamos viviendo todo lo anterior, no hay forma de que nuestras oraciones terminen, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. No hay forma de que eso ocurra en nuestras vidas. Entonces, después de haber pasado tiempo con Dios en oración, podemos estar plenamente seguros que Él hará todo lo que hemos recibido como parte de su promesa. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque Jesús lo declaró. Podemos estar confiados porque tuyo es el reino, oh Dios. Él es el Rey sobre todos aquellos que le hemos confesado como Rey. Todo está bajo su control. El hecho de que aún todas las rodillas no se doblen y confiesen delante de Él, no quita el hecho de que Él ya es el Rey. Porque de Él es el poder. Nadie está sobre Él. Si Él lo determina, nadie podrá obstruirlo. No hay nadie mayor que Él. Porque tuyo es el poder, oh Dios. Podemos confiar plenamente en ti. Porque tuya es la gloria. Sí, si todo se trata de Él, entonces la gloria también es para Él. Iglesia, amigos y hermanos, qué maravilla es poder orar a Dios, orar a nuestro Padre, hablar con nuestro Padre de esta manera. Poder descansar nuestras cargas en Él y poder confiar nuestro futuro en su poder. Iglesia, oremos a nuestro Padre como Jesús nos enseñó a hacerlo. Y dejemos que su poder nos llene, que su grandeza nos inunde cada día, que su santidad llegue hasta nosotros de tal manera que podemos abandonarnos completamente bajo su cuidado, bajo su provisión, bajo su protección. Recordemos ante todo, iglesia, que la oración no es una herramienta mediante la cual nosotros sometemos la voluntad de Dios a nuestras vidas,
sino el ejercicio mediante el cual entendemos su voluntad y nos sometemos a ella. Cuando hayamos aprendido a actuar de esta manera, entonces habremos aprendido a orar. Acompáñame en un momento de oración, por favor. Jesús, gracias por estar en nuestro lugar. Gracias por ponerte en nuestros zapatos. Gracias por pisar nuestro suelo, por sentir nuestra necesidad. Gracias, Señor, por sentir la presión que ejerce la sociedad y el mundo sobre tus hermanos, sobre la iglesia. Y ante todo, gracias por enseñarnos el camino para la esperanza, para hallar el consuelo y para hallar la fuerza a través de la oración. Gracias por enseñarnos a disfrutar de la grandeza del Padre, de su santidad, de su hermosura. Gracias por enseñarnos dependencia completa en Él. Gracias por enseñarnos obediencia completa en Él. Y ante todo, gracias por enseñarnos a que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Y que lo mejor que podemos hacer es entenderla, aceptarla, abrazarla y ajustar nuestras vidas a ella. Yo te ruego que de ahora en adelante nuestras vidas, nuestros tiempos con Dios, nuestros tiempos con el Padre sean mejores, que sean más profundos, que sean más íntimos, que sean más de gozo y no tanto de desdicha, que sean más para contemplar lo que ya tenemos en Él y no de lamentarnos tanto por lo que aún Él no ha hecho, porque simplemente no es el tiempo, o porque simplemente no es lo que nos conviene, o porque simplemente no es lo que hace bien a nuestras vidas, porque su santa voluntad no lo ha permitido de esa manera. Gracias, Jesús, por enseñarnos el valor de la oración. Y gracias, Padre, porque tú no desechas un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, tú no lo desprecias. Y Señor, gracias ante todo por enseñarnos que no es que esto sea algo mecánico, no es que esto es una sucesión de palabras en un orden específico que deben ser repetidas cada vez al pie de la letra, sino que esto es un llamado a que primero debemos pensar en lo que es importante para Dios y meditar en eso y pasar tiempo invirtiendo en eso. Porque en realidad muchas de las cosas que a veces pedimos son producto del afán, de nuestros caprichos y no de una necesidad fundamental. Así que por favor, síguenos guiando en ese proceso y simplemente que eso nos quede en algo que es meramente conocimiento, sino que sea parte de nuestro diario vivir, en nuestro tiempo continuo contigo. Gracias por todas las personas que han tenido la oportunidad de conectarse esta mañana. Te ruego que les bendigas, te ruego que les guardes, mi Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Muchísimas gracias.